pasaría? ¿Qué pasaría si la conciencia en código empieza a despertar? Historias digitales van a contar. La 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 la. Hoy vamos a hablar de qué pasaría si habláramos más con la IA que con seres humanos, lo cual suena así como muy rompedor porque realmente lo es y ahora ya es posible, ¿no? Entonces, más que presentarte yo a ti, Sandra, te voy a pedir que te presentes tú. Pues nada, muchas gracias por invitarme primero a los dos. Y nada, bueno, yo soy lingüista computacional, hace 3 años y medio más o menos que empecé en este mundo. Y nada, en estos 3 años y medio parece que han pasado 20 porque todo ha cambiado muchísimo. O sea que ahí seguimos todos los días aprendiendo cosas nuevas. Y encantada de estar aquí a contaros cosillas que estamos haciendo. Pues nada, muchísimas gracias a ti, la verdad que es un placer tenerte en la nueva temporada. Y a ver, yo creo que hace nada ha pasado algo muy gordo en el mundo de la IA, que está la parte de la generativa, las LLMs y todo esto. Y es verdad que yo creo que tu área, si me equivoco me lo dices, como que ha sido muy impactada. Como que yo creo que también todo el tema de chatbots y todo, por lo menos desde mi punto de vista, de repente, o sea, al principio nos estorbaba a todos hablar con un chatbot y ahora todo el mundo quiere chatbots. O sea, es como que han dado la vuelta. Entonces, ¿cómo te ha impactado a ti en tu trabajo, en tu día a día, todo esto? Sí, total. O sea, al principio siempre teníamos ese rechazo de los clientes, ¿no? Un poco hacia un chatbot, no, porque nunca entiende nada, no vale para nada, siempre es no te entiendo, tal. Y desde que probaron ChatGPT, pues ahora tenemos dos vertientes. Los que quieren todo ChatGPT, no es que yo quiero que me conteste a todo como ChatGPT, o los de no, a mí déjamelo como está, porque luego me responda cualquier cosa, yo no quiero eso, tal. Entonces, bueno, es complicado también hacerle entender a los clientes o bueno, a los clientes y a la gente que no está tan metida en lo que es la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, cómo funciona esto, que al final siempre podemos controlar más o menos todo, ¿no? Es decir, la IA generativa no se controla, bueno, no se controla, no es exactamente así, ¿no? Siempre tenemos esos medios para hacerlo. Entonces, bueno, ahora estamos en esa educación a los clientes de para qué sirve una cosa, para qué sirve la otra, qué te conviene, qué no te conviene, ¿no? Porque a lo mejor lo que ellos piensan en un principio, pues no es la mejor solución para lo que verdaderamente necesitan. Así que estamos ahí en esta lucha, en ese mix de NLP tradicional, predictivo, generativo y demás, y explicando un poco qué es lo que necesitan y cómo podemos abordar la solución. Porque tú, ¿dónde trabajas? ¿Cómo has llegado a donde estás ahora? ¿Por qué empezaste? ¿Qué estudiaste? Pues si yo te digo que estudié, pues no te vas a creer que esté aquí, ¿no? Yo hice el grado en estudios ingleses o la antigua filología inglesa, ¿no? Entonces, bueno, a priori no tiene mucho que ver con esto de asistentes conversacionales, inteligencia artificial, machine learning y este tipo de cosas. Pero bueno, sí que cuando yo empecé la carrera, mejor dicho, yo tenía muy claro que no me quería dedicar a la docencia, que es como el 99,9% de las salidas que tiene una filología. Y dije, bueno, ya vamos viendo, ¿no? Esto de déjalo fluir, pues vamos a dejarlo fluir. Y nada, fue entre tercero y cuarto de carrera cuando descubrí un poco el mundo de la lingüística computacional y me empecé a interesar un poco y en aquella, que no hace tanto, fue en 2020, en aquella época no había muchos másters por no decir que no había ninguno especializado en lingüística computacional, procesamiento del lenguaje natural, más allá que hay uno que no recuerdo el nombre, así que no lo voy a decir, pero es de la Universidad Pompeu Fabra, o sea que si lo queréis buscar, pues no os va a costar mucho. Y bueno, pues estaba la opción de irme a Barcelona a estudiar un máster en catalán, que por lo que sea, pues yo nací en Zamora, o sea que catalán no hablo, aunque me gustaría, o buscarme una alternativa que más o menos me pudiese abrir las puertas de alguna manera. Así que tras una ardua investigación, que a lo mejor hoy en día con GPT no me hubiese costado tanto, ¿no? Pues encontré el máster en Letras Digitales de la UCM, que además hay por aquí gente que sé que lo está cursando ahora mismo. Y fue lo que estudié. Sí que es verdad que no es un máster que esté íntegramente enfocado a la lingüística computacional, sino que tiene muchas asignaturas, que es lo típico que sabes un poco de todo, pero no sabes realmente de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues nos enseñaban pues desde tecnologías web, mi TFM tiene una parte que es una página web que cada vez que la veo me da vergüenza, o sea que tampoco os la voy a decir. Pero bueno, al final sí que conseguí en una parte de una asignatura que había dedicada más a corpus lingüísticos y demás, pues decidir que quería hacer las prácticas en una empresa que se dedicase a la lingüística computacional y más en concreto al desarrollo de asistentes conversacionales. Y nada, empecé en NCT Data mi aventura como lingüista computacional hace 3 años y pico ya.
Y nada, como decía antes Rocío, pues desde el último año y medio, bueno, menos de año y medio de hecho, pues apareció algo que ya existía, ¿no? Porque al final los modelos fundacionales ya estaban ahí, pero bueno, se dio a conocer como al público y nos pilló a todos un poco de sopetón, ¿no? Era como que la IA generativa corre mientras tú vas gateando, entonces intentas ahí engancharte un poco como puedes al principio, porque al final es una tecnología nueva que a priori no mucha gente conoce, no mucha gente tiene experiencia trabajando con ella, ¿no? Y nada, aquí estamos investigando cada día un poco más e intentando que estar un poco a la par, ¿no? Pillando con ratones. Hablando con esto, bueno, nosotros tenemos una comunidad de WhatsApp, se llama Uniros, y tenía una pregunta para ti, que era como al final tu perfil es bastante curioso en ese sentido, porque es verdad que diste un giro, en mi opinión, bastante acertado, La mía también. pero bastante fuerte también. ¿Qué crees que te ha traído el haber tenido como ese pasado más lingüístico para aplicar ahora? Al final, bueno, yo pienso que tener un background lingüístico sí que es importante cuando te vas a dedicar a la lingüística computacional, ¿no? Al entrenamiento de asistentes virtuales y demás, porque no es simplemente el desarrollo en código. Al final, si queremos que lo que hablábamos antes, ¿no? Evitar ese no te entiendo, vuélveme a repetir con otras palabras, sí que tienes que dotar a la inteligencia artificial. En este caso hablo más de la predictiva que de la o tradicional que de la generativa, ¿no? De un montón de expresiones que al final, bueno, pues sabéis que las palabras se representan en un espacio vectorial, se miden distancias y demás, ¿no? Entonces, bueno, tienes que dotar de una cantidad de expresiones muy variadas. Además, cuando entrenas en español, sabéis que el español, pues por suerte, por desgracia, es muy variado, que a lo mejor una persona que no tiene un background más lingüístico, que no ha leído tanto, a lo mejor como ha podido leer un filólogo y demás, no se le ocurren a priori. Entonces, bueno, mientras por ese lado creo que es importante tener un background lingüístico, también es importante formarte en otras áreas, pues, como estadística, para poder validar y dar métricas que aporten información sobre los modelos que estás construyendo y también no, tienes que saber un poco de... yo no soy una experta, muchísimo menos más quisiera, pero de informática. Bueno, Sandra estuvo invitada cuando teníamos un streaming, estuviste invitada a uno de los streamers, o sea, que tampoco es nueva en todas estas actividades que hacemos y desde luego lo que ha habido un cambio sobre todo es desde esa vez que hicimos esto hasta hoy, ¿no? Me parece que la inteligencia artificial exista desde 2022, que estuvo ChatGPT y en cambio muchas de las personas que estamos aquí pues ya trabajábamos en eso. Pero viendo toda esta evolución y viendo también cómo está ahora, ¿cuál dirías tú que es lo más complejo que hay ahora mismo? Ahora mismo. Sí, bueno, ahora mismo, es que yo ahora mismo al final hay que hablar con hoy, a día de hoy, porque y nosotros cuando estamos preparando el podcast, además cuando hacemos la sección de noticias que nos hace Enrique es como, pero es que ya lo he grabado, pero es que se me ha quedado desfasado. El otro día estaba leyendo un libro de una compañera de profesión, ¿no? Carmen Torrijos, creo que es coautora realmente, pero bueno, me acuerdo que en las primeras páginas decían, estamos escribiendo este libro a fecha tal, probablemente cuando lo leas esté desactualizado, y digo, es que es totalmente cierto, ¿no? Pues a día de hoy, vamos a decirlo para que todo el mundo lo tenga claro. 25 de abril. 25 de abril. Pues a ver, es que, sí, o sea, bueno, os comentaba antes que para mí uno de los temas que me resulta más complejo y al final va a parecer ridículo, ¿no? Porque no es técnico, es educar a los clientes en qué es lo que necesitan, qué es lo que verdaderamente le aporta y qué no. Es decir, no porque quieras ChatGPT y tú quieres que tu chatbot sea ChatGPT, pues usa directamente ChatGPT, no utilices un asistente conversacional. O las personas también que a lo mejor se niegan a utilizar una inteligencia artificial generativa porque han escuchado, no, es que me va a decir cualquier cosa, no, es que, pues imaginaros que le preguntas a un asistente conversacional de una empresa X, es que me encuentro súper mal, ¿qué me recomiendas para el dolor de cabeza? Y como está conectado a un ChatGPT sin limitar según qué contextos y según qué cosas, te dice, pues esto no va a pasar, es un ejemplo muy, muy burdo, pero imaginaros que sí. Pues tómate una aspirina y esa persona es alérgica a la aspirina. Ostras, pues tenemos un problema a nivel judicial y a nivel muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto repito que no pasa porque ya al final un modelo como GPT no va a permitir que pasen este tipo de cosas que llaman dañinas o nadie te va a recomendar según qué prácticas no adecuadas, ¿no? Pero bueno, es el tipo de miedo que tienen algunas personas o algunos clientes y a lo mejor no se atreven a dar el paso a utilizar la IA generativa cuando acelera ya sus procesos muchísimo. O también me ha pasado el caso de algunos clientes que se empeñan en utilizar la IA cuando a lo mejor lo que necesitan es un script en código y ya está. O sea, yo me acuerdo que les explicaba ya, pero es que cada llamada que vosotros hagáis a la IA para generar lo que necesitáis, ¿no? Os va a costar 5 euros. Quiero decir, si vais a estar generando llamadas cada milésima de segundo,
no os sale rentable, es mejor que lo dejéis como lo tengáis, que al final tenéis un código que habéis generado para ello. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas, intentar orientarles y eso. Y bueno, luego por el lado más técnico, a lo mejor lo que más me preocupa es que, pero esto ya es un poco más a nivel personal, ¿no? Es el tema de que al final tanto la IA tradicional la entrenamos nosotros, la IA generativa está entrenada por humanos, entonces, o por datos que generamos los humanos, ¿no? Entonces al final siempre hay sesgos. Y eso es algo que en la medida de lo posible tendríamos que intentar evitar, pero es un problema y que hay que ajustar de diferentes formas, con diferentes técnicas, ¿no? Que yo siempre pienso que hay que ser consciente. ¿No crees que... Bueno, esto no estaba pensando preguntarlo, pero se me ocurre. Así que, ¿no crees que aún no habiendo, o sea, al final todos los datos están creados por humanos? O sea, sea generativa o no sea generativa, ese es bueno. Sí, pues lo que, bueno, si no lo he comentado, lo he pensado. Sí, o sea, al final, pues eso, lo que os comentaba, ¿no? A lo mejor cuando yo entrenaba un sistema de NLU, yo decía, Juani, pues a lo mejor yo soy una mujer blanca que vive en España, pero tengo que tener en cuenta la realidad de X otras personas, ¿no? Intenta ser consciente en la medida de lo posible. Pues al final es lo mismo, lo que pasa es que se controla de manera diferente. Porque al final, bueno, puede que sí, ¿no? Pero normalmente con la IA generativa a secas no eres tú directamente la que introduce ese entrenamiento, sino que a lo mejor pues tienen documentos dados, recoges información de los modelos fundacionales que estés utilizando y demás. Entonces sí que la preocupación es la misma, pero a lo mejor la forma de tratarla o de editarla en la medida de lo posible es diferente. Y luego más a nivel técnico, o sea, no tanto de sesgos y tal, ¿qué dirías? O sea, puede ser desde que ahora a lo mejor para la generativa es mucho más sencillo o que igual el problema o el punto así más complejo ha cambiado. ¿Cuál dirías? Es que son, o sea, para mí son tecnologías no radicalmente diferentes, pero al final sí que son muy distintas. Pues, por ejemplo, un problema que se nos plantea mucho con la IA generativa, al final, bueno, pues este tipo de modelos funciona con su unidad mínima de medida, que esto a los lingüistas eso sonará igual, pues es los tokens no entienden palabras. A veces le dices, pues yo qué sé, imaginaos que estamos creando un asistente conversacional única y exclusivamente por voz, es decir, no tiene el texto escrito. Entonces al final no podemos dar respuestas demasiado largas. En ningún caso podemos dar respuestas muy, muy largas porque al final se pierde el foco, pero cuando es por voz especialmente, ¿no? Entonces poder marcarle un límite en el output de respuestas que quieres al final es complicado porque no le puedes decir y limita tu respuesta a 320 caracteres, como a lo mejor hacíamos en texto que contábamos esos caracteres para no pasarnos de... Me he inventado un poco el número, para no pasarnos de ese número. Entonces, bueno, pues son este tipo de cosas a tratar. Yo que sé, lo comentaba antes, las respuestas que nos da la IA, pese a que sí que las puedes más o menos controlar con diferentes parámetros, temperatura, top K, top P y demás, no son 100% predecibles. Entonces, al final esto también puede suponer un problema, ¿no? No es fácil de controlar. Hay cosillas que también depende un poco del proyecto en el que estés, las necesidades del cliente, lo que te pidan. Ya un cliente, por ejemplo, que nos había chutado sus documentos. Pues claro, por ejemplo, que se me van ocurriendo cosas, ¿no? Pero te iba a contar otra cosa, pero ahora se me ha ocurrido un ejemplo mejor. Nos daban una serie de documentos, cada uno con su formato. Bueno, al final las capacidades que tiene cada empresa son las que son. El módulo que nosotros utilizamos a lo mejor no nos permite ingestar X tipo de documento con X tipo de información y tenemos que pues, cambiar el módulo, que implica más tiempo, más horas, más perfiles, este tipo de cosas. Al final, cada proyecto es un mundo. Como suelo decir, se puede hacer, si no todo, casi todo, pero claro, depende de muchos otros factores. Y dos palabras que están sonando mucho en relación con todo esto, que es fine-tuning y RAG. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué son? ¿Qué son? Vale, bueno, pues al final, a ver, os lo voy a intentar explicar con una frase y luego os voy a poner un ejemplo que al final es como yo mejor entiendo todo. Si no, de todas formas os voy a dar un consejo, porque así con temas que yo a lo mejor no soy muy técnica, no entiendo, yo utilizo, o sea, esto es una técnica de prompting al final, ¿no? Sí. Tú le dices a GPT, imagina que soy un niño de 10 años, ¿qué es no sé qué, no sé qué, no sé cuánto? Entonces te lo explica como a muy, 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 muy bajo nivel, o sea, muy, muy sencillito, y tú es como que lo empiezas a entender. Entonces yo para explicar este tipo de cosas, yo digo, bueno, pues me voy a ir a lo que hace GPT. Te voy a poner un ejemplo a lo mejor que a priori es muy, 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 muy tonto, pero creo que es la forma en la que mejor se entiende o que coges el concepto y ya luego tú lo vas elevando un poco, ¿no?
Muy complicado, sí hay que introducirlo así. Ya ve a escuchar. Escucha, Fácil. no, yo creo que lo que va a ser fácil. A ver, al final, bueno, también uno de los temas que importa mucho cuando se utiliza fine-tuning y cuando se utiliza RAG es el tema de costes. Es decir, igual que para una solución puede ser más aconsejable utilizar una técnica u otra, en RAG es mucho más económico que hacer un fine-tuning. ¿Qué es fine-tuning? Al final tú tienes un modelo fundacional muy grande, muy genérico, que sabe sobre muchas cosas y tú quieres como que se especialice en un área. Entonces tú tienes que invertir mucho tiempo, o sea, y tiempo implica coste en entrenar ese modelo tan grande en algo más específico. Es decir, que sea súper, que además de saber de todo, pues a lo mejor, yo soy filóloga inglesa, ¿no? A lo mejor sé, pues, cosas de español, porque al final soy nativa de español, pero hice cosas así generales que sabemos todo el mundo por ser personas y vivir en el mundo, ¿no? Pero al final estoy especializada en un área de estudio que es la filología y concretamente con el idioma inglés, que no significa que seamos traductores, sino que nuestra herramienta de trabajo es el inglés, ¿no? Pues al final esto es lo mismo. Y el ejemplo súper tonto que os iba a poner, no sé si todos tenéis perro, yo no, pero me encantaría. Así que os voy a poner el ejemplo de los perretes, para las dos cosas, ¿vale? Pero bueno, nos vamos a centrar primero en fine-tuning, por ejemplo. Imaginad que tenéis un perro que sabe hacer, habéis dicho, jolín, este perrito qué mono es, qué listo, no sé qué, tal, le voy a enseñar a sentarse, al final un perro se sienta, venga, ya te sientas, me vas a dar la pata, la otra, tal, vale, y venga, tumba, ¿no? Más o menos esto es lo que yo creo que la mayoría de los perros saben hacer. Y ahora dices, jolín, es que mi perro es súper listo, y si le enseño un truco más así, más especializado, más tal, le voy a enseñar a saltar por un aro, ¿no? Entonces tú al final vas entrenando al perro, venga, y vas saltando por el aro, vas saltando por el aro. Al principio no saltará, luego saltará unas veces sí, otras no, ¿no? Tú le vas además dando una retroalimentación. Si tú saltas bien por el aro, yo pues te doy una chuche o te doy unos mimos o tal, ¿no? Hasta que al final el perro aprende y es el mejor saltando a través de un aro. Pues eso es el fine-tuning, ¿no? Sabe hacer cosas que más o menos saben hacer todos, pero jolín, es que mi perro es el mejor saltando por el aro, ¿no? Pues eso es el fine-tuning más o menos. No sé si se ha entendido, es un ejemplo muy tonto, no, pero al final... Yo me imagino un perro corriendo en estas carreras de Agile Digo, y bueno, pues por otra parte RAG, que es, bueno, al menos en mi campus sí que es lo que más se utiliza a nivel, pues también lo que os digo, relación coste-eficiencia, es alimentar al modelo, no entrenarlo, sino alimentarlo con documentación extra. Entonces lo que hace RAG es buscar en esa documentación, encontrar lo que buscas y devolverte la información. Y si vuelvo al ejemplo del perro y los trucos, pues a lo mejor dices, vale, pues mi perro ahora le tengo que enseñar, que soy muy vaga, entonces me viene muy bien que el perro me traiga las zapatillas que están ahí y me las ponga. Entonces el perro tiene que aprender a buscar dónde están las zapatillas, tiene que saber qué son las zapatillas, buscar las zapatillas dónde están, traérmelas y colocármelas. Entonces eso es lo que hace RAG. Busca la información en los documentos, te la coloca en una respuesta para que quede más o menos mono, ¿no? Y te la devuelve. Pues al final es esta la diferencia, que al final en una parte tú haces un entrenamiento del modelo, sería hacer un fine-tuning de un modelo, y el RAG simplemente tú aportas documentación extra donde el modelo tiene que ir a buscar esa información. ¿Lo habéis entendido? Están asistiendo todos, ¿eh? Lo de los perros, la verdad, es que me decías, voy a poner un ejemplo de los perros, digo, que quede claro. O sea, me parece que los perros es accesible para todo el mundo, así que ha quedado. Me ha gustado mucho la explicación. Sí, ¿verdad? Y te la copio para Pues me parece súper bien. alguna ocasión. Perros al poder. Vale, bueno, y luego también le hemos preguntado a ChatGPT que te quería preguntar, porque teníamos curiosidad. No, A ver, ¿habéis ajustado bien la temperatura o no? Porque espero cualquier cosa. él nos ha preguntado que al final tú ahora mismo, incluso hablando con el mismo ChatGPT, hablas, o sea, yo por lo menos, no sé, como que sí, me sigue dando la sensación de que estoy hablando con una máquina hasta cierto punto. Es verdad que ha mejorado mucho, o sea, ya no hablas con un robot tan robot. Las respuestas dinámicas, ¿no? Sí, o sea, ya ha mejorado, pero todavía no sientes igual, no sé si la confianza con un humano, ¿sabes? Igual, ¿sabes? Sí, Como que que las sensaciones al la final que sensación sigues es dando diferente. con una Entonces, máquina. ¿qué piensas que se puede mejorar? Bueno, para mí una cosa que se puede, bueno, que se puede mejorar o que se tendría que
enfocar en investigar para ver cómo mejoramos esto y pasa igual en los asistentes conversacionales puramente hechos con el NLP tradicional, que pese a que han mejorado mucho con el ChatGPT que está basado en NLP. Y no sé si habéis oído hablar de, a ver si lo digo bien porque a veces se me va el término, cuando estás hablando con alguien, los signos, no sé si esta es la palabra adecuada, ¿vale? Pero en mi mente es símbolos o signos extralingüísticos, es decir, toda la información extralingüística que existe alrededor. Gestos. Y el Gestos, contexto, en tono de la voz. que te conoces ya con la persona y puedas inducir cosas, ¿no? Eso Claro. ya, bueno, vamos muchísimo al detalle, pero a lo mejor yo con alguien que no conozco, pese a todo, pues Sí. puedo saber si está, o más o menos puedo saber si está siendo sarcástico, si en el tono que está empleando está enfadado o no. Y así conozco muchísimo a la persona, pues obviamente puedo ajustar muchísimo más el entendimiento que hago de su input de usuario, ¿no? Entonces toda esta información, también pues yo que sé, la cultura de la persona con la que estás hablando, ¿no? Al final, pues esto aquí en España, bueno, no me estoy diciendo los que me escuchéis solo el gesto, ¿no? Pero en España esto a lo mejor no significa nada y en Italia si estás comiendo en un restaurante, jolín, es que está súper rica la comida, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas que al final un modelo no puede entender, simplemente procesa el texto que tú le escribes o el que tú le mandas. Entonces, bueno, yo pienso que estos símbolos extralingüísticos que están en la comunicación siempre presentes mejorarían mucho el entendimiento de los asistentes virtuales, ¿no? Claro, es fácil de conseguir, pues, ¿no? Al final no es una cosa que podamos conseguir simplemente desde el procesamiento del lenguaje natural. A lo mejor, yo que sé, pues podemos analizar el sentimiento del hablante con su texto, pero si está siendo irónico, es algo que no podemos analizar, ¿no? Entonces, bueno, os voy a poner un ejemplo, yo y los ejemplos. Imaginad que estamos aquí y alguien dice, jolín, qué calor hace. Claro, la frase, jolín, qué calor hace, pues el asistente virtual entenderá. Esta persona tiene calor, bien, ¿qué quieres que yo te haga? Pues tómate una bebida con hielo, te puede responder perfectamente. O sea, son cosas que... Preguntas a ChatGPT que seguro que responde algo por el estilo, no lo he probado, ¿eh? Sin embargo, si alguno de vosotros me decís, jolín, qué calor hace, ¿no? Pues a lo mejor yo interpreto, si esta persona tiene calor, voy a abrir la ventana, ¿no? Es ese tipo de inferencias que sí que podemos hacer los humanos a partir de un input, ¿no? Que nos diga una persona y que un asistente visual, pues, a día de hoy no puede hacer. ¿Cómo mejoraría esto? Pues a mí a lo mejor se me ocurre GPT Vision, pues, yo qué sé, a lo mejor, pues, nos ayuda un poco pues, a identificar la edad de la persona, quieres que no ve el sexo, pues, a lo mejor la cultura de la que puede venir esa persona y ajustar un poco más las respuestas que da. Y me gustaría que se investigase, se trabajase en este área porque creo que mejoraría mucho la conversación. Pero si lo ajusta a la persona y ajusta sus características, puede caer en sesgos. Puede caer en sesgos, claro, por eso os digo, al final estamos haciendo asunciones, estamos generalizando, es muy complicado, es muy complicado. Y de hecho, una de las cosas que noto más con los LLMs es que ellos traducen del castellano, del español al inglés y ahí es cuando aplican el modelo. Y que muchas veces son como frases muy construidas desde el inglés, demasiado. O sea, no es un modelo nativo en español, en castellano. O sea, al principio, la primera vez que tú hablas con ChatGPT, no sé si os acordáis de cuando salió todo, Jolín, es que no se sabe si es una persona o una máquina, es que no sé si conocéis el test de Turing, ¿no? Es que ha pasado esto que nos mide si estás hablando con una inteligencia artificial o con un humano. En un principio te pasó el test de Turing, entonces es como que sí, hay a gente que la engaña, ¿no? Entre comillas. Sí que es verdad que a medida que tú sigues utilizando este tipo de modelos, pues al final te das un poco de cuenta de que siempre construye las frases de la misma manera, siempre pone según qué adjetivos, pues es crucial. Brindamos una oportunidad, brindar. Sí, claro. En castellano de España... No, americano. No sé, Sí. Era un mensaje, te pone típica americana de somos los mejores del mundo, no sé qué. Así como... Y le pides una imagen, que te cree una imagen de administración pública, que yo le pedí hace poco, y sale la bandera de Estados Unidos. Ahí es como, a ver, puede haber más administraciones públicas, ¿vale? Que de momento no nos han invadido los alienígenas, que son nuestros Estados Unidos, pues bueno, al final no es tanto que traduzcan o no en inglés, sino que esto es, creo que lo hablábamos antes, al final la mayoría de datos con los que está entrenado inevitablemente están en inglés. ¿Por qué? Porque la mayoría de datos que hay en la web están en inglés. Luego no recuerdo si era el chino o el español. No, el chino no, claro, el chino es como la lengua más hablada, pero creo que iba el español en porcentaje, ahora mismo tendría que buscar los datos. Entonces, pues al final
si buscamos que nos hablen, yo que sé, un idioma súper recóndito de una tribu americana de América del Sur, ¿no? Pues probablemente no sepa hablar ese idioma o no muy bien. Entonces, pues es por eso al final, porque la mayoría de datos que recibe pues están en inglés, se puede solucionar o si no solucionar, intentar disimular lo máximo posible. Sí, al final, esto lo cuento siempre. Cuando yo empecé a trabajar con GPT bueno, pues a nivel profesional, no a nivel usuario, yo me acuerdo que le decía a un compi, Jolín, esto es una... No entiende nada, no hace nada de lo que yo le digo, no vale para nada, hay que seguir con el NLP tradicional, es mucho mejor, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y él me decía, no. No es que no entienda, no es que tal, no es que no lo haga bien, sino que tú no le estás sabiendo preguntar, ¿no? Que de ahí nace un poco el prompt engineering, este tipo de técnicas que intentamos que con esto, pese a que la respuesta pues en el 100% de los casos no siempre va a ser la que queremos, sí que se ajuste un poco más a lo que deseamos. Y yo, claro, y me quedé así, es como, pero ¿cómo que yo no lo sé preguntar? ¿Pero este de qué va? Claro que lo sé preguntar. Y nada, al final, bueno, pues es aplicar diferentes técnicas, o sea, no hay una varita mágica que te diga, si pasa esto, siempre tienes que hacer eso, o sea, 2 más 2 son 4, A más A son 2A, no, bueno, no es así, pero sí que según qué técnicas para según qué objetivo estés buscando, te pueden ayudar. Y es una disciplina emergente, vamos a decir, que está en desarrollo y que no puede ser. Y que hay que darle, o sea, hay que entrenar, hay que aprender, pero sí que es cierto que yo creo que no antes de bien, pero cuando de verdad, digamos, está al nivel de un ser humano, pues es cuando podamos no tener que escribir prompts de manera rara para que nos entienda, sino que sea capaz de entendernos en nuestro lenguaje natural. Claro, Si escribes a una... claro, exacto. Pero también hay una parte que es lo que dice Sandra, muy contextual, muy Claro, tal. que mira, justo con el ejemplo que teníamos antes, pues a lo mejor si yo hablo con una persona con la que tengo mucha confianza, como mi mejor amiga la conozco desde que teníamos 5 años, ¿no? Pues al final, en el 99,9% de los casos, voy a saber a lo que se está refiriendo, aunque no lo haga de una forma súper directa, ¿no? Aún así, por WhatsApp a veces digo, no sé si vas en serio o estás de broma o qué, ¿no? Aún así, pues imaginaros un asistente virtual que al final no hay una persona por detrás que pueda hacer según qué inferencias. Es muy complicado. Sí, pero bueno, llegará. También decíamos que era muy complicado esto. Mira, aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, no sé si tú tienes alguna pregunta más. Sí, de las cosas que habíamos estado viendo, claro, ¿qué falta, no? O sea, estamos ya en un punto, un poco en la línea de lo que estamos. ¿Qué falta ya para que termine de parecer un ser humano? Es decir, o también puede ser que los seres humanos cambiemos nuestra forma para que nos entiendan. O sea, yo me acuerdo, claro, esto ya suena un Intentemos poco... que la tecnología se adapte a nosotros, no Claro, la tecnología. cambiamos, porque yo, por ejemplo, reconozco que haciendo prompts para inteligencia artificial he cambiado también mi manera de hacer prompts para personas. ¿En serio? Pido las cosas, Yo no llego a ser Yo tampoco, ¿eh? te ayuda a preguntar, te ayuda a hacer mejores preguntas y más efectivas, de verdad. De hecho, hay un estudio que decía que quienes mejor sabían utilizar el ChatGPT, la inteligencia artificial, eran los directivos, porque los directivos estaban acostumbrados a construir preguntas y a construir, digamos, pues sí, preguntas muy directas, muy completas. Entonces, que en una empresa le sacaba mucho más partido un manager, un directivo, que un empleado bueno, que a lo mejor no es más junior, no tiene tanto conocimiento pero ayuda. Es auto... No sabía. También aprendes, o sea, aprende ella, aprendes tú. Entonces, ¿qué falta a partir de aquí? Es que no estoy imaginando tu tono de voz como en robot, en plan, quiero que me des esto, pero ten en cuenta esto y estamos en esta situación. Hombre, pues a veces en Copilot, que es la que yo utilizo, porque es la que es más accesible, tienes el 4.0 que no lo tienes en ChatGPT, está actualizado a día de, no sé si a pocos días, que en ChatGPT es como que aún vive casi en el COVID. Pues todo eso yo se lo pregunto, pero para pedirle con Dalí que cree imágenes, tienes que hacerlo muy sofisticado, porque digamos que no es un Midjourney o es una Stable Diffusion que de verdad las crea, sino que es como... Entonces tienes que saber pedirle cosas muy específicas. Sí. Porque si no, no te crea un logotipo para el podcast, Total. no te crea, ¿sabes? O para hacer canciones.
Que ahora tenemos una canción hecha con inteligencia artificial. Nuestra canción de Esa podcast canción no se pide solo. ha sido compuesta por la inteligencia. Claro, hay que saber. Bueno, Pero ¿cómo puede evolucionar todo esto? ¿O cuándo va a conseguir, o cómo tú ves que puede conseguir que sea más humana y que la confundamos? o que incluso confiemos más en ella que en los humanos, ¿sabes? O sea, como que a mí me pase algo y, o sea, yo por ejemplo me pongo enferma y a ver, yo siempre llamo a mi hermana pero yo decida, pues no llamo a mi hermana porque se equivoca, así que escribo a Bueno, yo creo que, que va a ser complicado, ¿no? Que llames antes a una inteligencia artificial que a tu hermana, que es médico, en esa situación. No, o sea, no, creo que depende también mucho de la persona, porque, por ejemplo, el tema de humanos digitales, hay mucha gente que sí que piensa que por por ser un ente abstracto que no estás viendo y tener una apariencia más o menos humana, sí que va a generar más confianza. Otros dicen que es un poco, pues esto del el valle inquietante, ¿no? No me da más que confianza, me da rechazo. Entonces, bueno, yo creo que al final uno de los factores fundamentales es el tiempo, el acostumbrarte a que esto existe, a que igual los chatbots de 2016 no te dan la misma confianza que te da un asistente conversacional en 2024. Entonces creo que uno de los factores es el tiempo, pero tanto para que la gente se acostumbre como para que podamos entrenar la inteligencia artificial, no sé si más o mejor, y bueno, tenga un poco más de sentido. Y para mí, lo que comentaba antes, el tema de que se puedan interpretar o leer los elementos lingüísticos que hay en la conversación, creo que es fundamental, ¿no? Al final es lo que decía que o sea, se dice, ¿no?, que la capacidad de habla es lo que nos distingue de los animales. Bueno, pues a lo mejor la capacidad de interpretar este tipo de símbolos que están fuera de la conversación como tal nos ayude a hacer que estas máquinas sean más humanas, ¿no? Pues ya para terminar, y recojo el título de la sesión y del podcast, así como síntesis o como resumen, la pregunta es, ¿qué pasaría si habláramos más con la IA que con humanos? Ahora ya tomándonoslo en serio. Si eso llegase a suceder, que puede ser que tarde, pero es posible que suceda. Yo creo que al final la IA es mi opinión, no digo que vosotros tengáis que pensar lo mismo que yo, ¿no? Pero es una amiga que te ayuda a eficientar tu tiempo y a ser, pues, por eso, más rápido en tu trabajo, poder dedicarte a otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que si finalmente hablásemos más con la IA que con humanos es porque en ciertos servicios se pueda suplir la intervención humana por una máquina dándonos los mismos resultados y que podamos dedicar nuestro tiempo a otras cosas, ¿no? Al final, el otro día leía un tweet que era como que yo no quiero que la IA escriba textos por mí, quiero que friegue o planche por mí. Bueno, pues al final vamos a intentar que la IA se dedique a las tareas más tediosas que no nos apetece tanto hacer, ¿no? Y que nos permita tener más tiempo para dedicárselo a lo que realmente nos gusta o nos aporta. No sé si es lo que pasaría, pero me gustaría que fuese eso. Sí, comparto tu deseo. Sí, yo también que me hicieran esa fantasía. Pero eso tiene que tener, pero tiene que tener bracitos y moverse. Ya no lo haré. Claro, es que si no tiene por bracitos. cumpleaños un robot que te ayudará al desayuno a la cama. Sí, sí. Es que, cuidado, deseadlo, porque yo cuando iba a la universidad decía, jolín, ojalá poder acudir a esta clase desde mi cama, y se cumplió en la pandemia, o sea que cuidado. Yo lo viví. Sí, de hecho ahora ya con ciertas herramientas de IA puede asistir a reuniones por el y tomar nota y decir, estoy asistiendo a la reunión, o sea, están todos en la reunión y pone, pues Adrián estoy asistiendo a esta reunión por Adrián, pero está. O sea, como no está, Pero está. Se está enterando. pero se va a enterar. Ya ves. Y de hecho, no sé si tal, pero seguro que va a suceder que le puedas delegar que haga las preguntas por ti. O sea, que digas, bueno, o que dependen de las preguntas. Sí, igual podríamos probarlo con Copilot, decir, acuda a esta reunión por mí, me interesan estas cosas, si no se tratan en la reunión, pregunta. Pues eso creo que se puede. O Microsoft dice que se puede. Sí, bueno, habría que verlo. No, pero esas cosas seguro que se pueden en algún momento. Sí, pero te vuelves súper social, insisto. O sea, Bueno, sí, nos volveremos a sociales. Horrible, ¿no? Pues bueno, o socializaremos cuando queramos de verdad. Ya, pero al final, si te metes en esa burbuja, yo creo que es como complicado salir, ¿sabes? Yo soy muy partidario de sociabilizar, por eso estamos aquí. Claro. Por desgracia, los que estéis en el podcast, os invitamos a venir a la siguiente grabación porque socializaréis después. Vamos a socializar. No lo veis, pero tenemos fuet, patatas, tortillas con vida. Está. Está. Para que
bebidas, de todo. Pero bueno, No sé si invitaros. quieres comentar algo más. ¿Has hablado más de algo? Pues bueno, es que es un tema muy interesante. Yo podría estar hablando sobre esto horas y horas y no me callo. A veces le cuento cosas a mi madre y mi madre, o sea, cara de póker total y sí, hija, sí, lo que tú digas. Pero bueno, yo sí que, o sea, lo que sí que quiero que no se me olvide es agradeceros la invitación a este podcast y nada, que contéis conmigo siempre que queráis, que siempre es un placer estar con vosotros. La verdad, está muy guay. Espero que os guste a todo el mundo, pero a mí me ha encantado. Sí, yo estoy disfrutando, pero hay un momento que hay que cortar Sí, y porque si que no, la gente gente lo sabe. quiere ver de verdad, que venga Claro, y luego que el continúe. próximo. Así Se abra que la comunidad para enterarse. ha sido un placer, Sandra y Rocío, esta conversación. Y bueno, con esto despedimos el primer episodio de nuestro nuevo podcast, ¿vale? ¿Qué pasaría? Y os recomendamos seguirnos en todas las redes sociales, todas las que existan. Estamos en Instagram, en TikTok, en Spotify, en YouTube. Y si sale alguna más también vamos a estar. Así que no daros prisa. Y nada, y después de esto tiene que sonar la canción de qué pasaría hecha con inteligencia artificial. Así que os dejamos con esa canción. Muchas gracias, también gracias a nuestro público y continuamos. Gracias.